Muy buenas tardes, este es el video número 216 y en esta oportunidad estamos entonces estudiando lo que es el tema de los frutos, que ya esta es, si no me equivoco, la cuarta parte. Y estamos entonces profundizando en el tema aquí, en todo lo que debemos de saber concerniente a los frutos y el papel que éste juega y la importancia que tiene en nuestras vidas. Así que vamos a continuar leyendo las escrituras, pero antes hay que decir algo más sobre los frutos. Aquí los frutos son entonces el producto o más bien dicho la consecuencia del trabajo que se hace con la ley de Dios, todo lo que es aquí el espíritu de la ley, que es el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que la persona necesita crecer en conciencia. Ya sabemos que la plenitud es el estado de conciencia, que es el estado de juicio, el estado de cordura, el estado de lucidez. ¿Ya? Y la persona tiene que crecer en eso hasta alcanzar la plenitud. Y los frutos juegan un papel importante en ello, porque los frutos aquí es como ir haciendo un depósito. Cada vez que se logra un fruto, entonces es como ir haciendo un depósito aquí en el corazón de la persona, un depósito de vida. Una persona lleva la vida en sí y ya es una persona que no morirá en sus pecados como lo hará el mundo. La persona morirá en la fe, como dicen también así las escrituras. Y eso es vida para nosotros, la producción de frutos, ¿ya? Porque es ahí donde se está cumpliendo el propósito de la persona que está entonces dándole el sentido a la vida. Habíamos quedado entonces en el Efesios, aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11. Y ya ese versículo lo habíamos leído y ya lo habíamos analizado en el video anterior. Y aquí vamos a ver, vamos a retomar, sí, vamos a leer el versículo 11 para retomar el tema. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Y ya había explicado este versículo, pero tenía que agregar algo más aquí, con respecto a este versículo. Hay muchas creencias de que se cree que estas obras infructuosas de las tinieblas son aquí la gente que trabaja en lo esotérico, ¿cierto? Que trabaja aquí con los horóscopos, que trabaja con todo este lado oscuro, ¿ya? Que trabajan ellos ahí con sus creencias y con todas esas cosas, ya, con las cuales Dios prohibió, que los cristianos, el pueblo de Israel, estaba estrictamente prohibido participar de estas cosas. Pero las obras infructuosas de las tinieblas tienen que ver con todo el sistema, ¿ya? No tiene que ver con un sistema puntual, no, tiene que ver con todo el sistema establecido. Y estas obras infructuosas, que quiere decir que son obras que no producen frutos. Como ya dijimos, aquí las obras de las tinieblas son la ignorancia. Aquí es el peor flagelo que puede sufrir una persona. Aquí es la ignorancia. Y dice, si no, más bien reprenderla, que quiere decir que uno tiene que utilizar entonces aquí los argumentos verdaderos,
aquí para poder derribar. Entonces, los argumentos falsos. Y eso es lo que dice la Escritura, no dice nada de lo otro, sino que lo abarca todo, todo. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí la característica que tiene el mal, ¿ya? El mal trabaja en la clandestinidad, el mal trabaja en lo oculto, el mal no es algo que se muestre abiertamente, aquí, sino que el mal es algo que la persona se oculta dentro. Aquí nadie anda con un letrero puesto y diciendo, mira, yo no confíen en mí porque soy un mentiroso, un farsante, porque ando defraudando, ando mintiendo y ando engañando porque lo hago todo a mi conveniencia, porque quiero sacar provecho de los demás. Nadie dice eso. O sea, ese currículum negro que uno tiene, lo tiene bien guardado y oculto ahí dentro, ¿verdad? Nadie dice, oye, soy un idiota, un mal genio, ya soy aquí una persona mal educada, impertinente, ya, indolente. No, todo eso se oculta. Yo cuando veo ahí que hay personas que se recomiendan a sí mismos y dicen, no, yo, mira, me gusta el deporte, me gusta la música, me gusta leer, me gusta soy muy paciente, soy cariñoso, soy amable, aquí puras cosas buenas, ¿ya? Y las personas también que buscan ahí en esas obras infructuosas, buscan estos horóscopos y buscan todo este tipo de adivinación, les dicen solamente cosas buenas, ¿ya? Y aquí los que nacieron bajo la influencia de este astro, ¿cierto? Son personas fuertes, son personas luchadoras, ¿verdad? De un corazón muy amable, y así se llenan de mentiras. Y sabe, las personas les encanta que les digan esas mentiras, ¿eh? Siendo que la realidad que Dios nos habla es algo totalmente diferente, ¿verdad? Y dice aquí, ¿ve? Es vergonzoso, ¿ve? Todo esto es vergonzoso, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque está oculto. Aquí en el versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo, ve aquí la verdad, la mentira queda al descubierto, pero dice, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, que acuérdense, la luz es la verdad, ¿ya? Aquí no es que vienen con un reflector gigante aquí, ¿cierto? Y entonces nos alumbran en lo oscuro y entonces nos descubren. No, eso es demasiado literal. Aquí no, aquí está hablando de la luz que es la verdad del Evangelio, que es la luz del Espíritu, de la ley, ¿ya? Que el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y dice, y son hechas manifiestas porque la luz. Entonces, así como la distorsión, ¿cierto?, es la definición del mal, así el bien, ¿ya? Como dice aquí, manifiesta la mentira. Con la verdad se manifiesta la mentira. Dice, y aquí viene entonces una escritura que habla sobre la realidad de todo ser humano, porque aquí dicen, miren, aquí la verdad no tan solo manifiesta la mentira del mundo, sino que dice también cuál es la verdad de cada ser humano,
cuál es la realidad en la que vive, ¿ya? Cuál es la realidad en la que vive cada persona que vive en este mundo, ¿ya? Y por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿A quién Jesucristo le habla? ¿Ya? ¿A quién aquí Jesucristo le está hablando? ¿Ya? Y le está hablando a la razón. Está diciendo. ¿Y por qué le habla a la razón? Bueno, porque primero es una entidad consciente, ¿cierto? Y también es algo, aquí como ya hemos dicho, tiene una pequeña cuota de conciencia. Por lo tanto, le habla ahí a esa pequeña cuota de conciencia que tiene la razón, le dice, despiértate, tú que duermes. Porque en el mundo, ¿cierto? En el mundo, en el sistema del mundo, aquí la persona es guiada por sus instintos. Y tiene una razón solamente que obedece a los instintos, ¿ya? Pero es una razón que está dormida, como dice aquí. Y dice, despiértate tú que duermes, dice, y levántate de los muertos, ¿ya? Y te alumbrará Cristo. ¿Ve? Levántate de los muertos, que ese es el estado natural en que se encuentra toda la humanidad, ¿ya? Por eso cuando el joven rico le dice a Jesucristo que quiere seguirlo, entonces él dice, mira, deja que vaya, y no era el joven rico, sino que era un joven que quería seguir a Jesucristo solamente, y entonces le dice, espera que yo vaya y sepulte a mi padre, ¿ya? Y él le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿ya? Y le estaba hablando del estado natural en que se encuentran todos los seres humanos, ¿ya? Y el ser humano por eso tiene que despertar. Por eso el mensaje despierta a la persona y le muestra no tan solo su propia realidad en la que está, sino que también el mensaje de esperanza, de vida, ¿cierto? Para poder salir de la condición de muerte en la que se encuentra. Y aquí vamos a ir al versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí la palabra mirad es muy importante y también es clave en todo esto, porque la palabra mirad, ¿cierto?, es la ley que habla de que la persona tiene que verse a sí mismo, ¿ya? La persona tiene que hacerse un seguimiento continuo consigo mismo. Aquí sabemos que una vez que la persona entra en el camino de la fe y entra en el camino de Dios, entonces aquí esta pequeña cuota de conciencia, la persona, en la medida que va desarrollando más y más ese estado de conciencia, entonces puede la persona empezar a verse a sí misma. La persona cuando está en el mundo, ¿cierto?, cuando está ahí muerta en sus delitos y pecados, una persona común y corriente no puede verse a sí mismo, porque tiene una razón dormida, totalmente inconsciente, y tienen solamente los instintos. Así que la razón, como obedece solamente a los instintos, el instinto no tiene conciencia ni tiene la capacidad de verse a sí mismo. Tiene que ser la razón la que se vea a sí mismo, ¿ya? La razón puede desarrollar esa capacidad y la persona entonces puede empezar aquí a corregirse a sí mismo, porque el gran proyecto de Dios es que la persona aquí pueda que la persona entonces pueda hacer su propia formación, ¿ya?
y según el parámetro de la ley. Porque no puede ser que uno haga una formación al gusto de uno, a la pinta de uno. No, tiene que ser con la ley de Dios. ¿Ya? El ser humano no tiene una capacidad para hacer una formación nueva, si no es con la ley de Dios. Tal como Jesucristo decía, ahí sin mí nada podéis hacer. Y entonces aquí por eso habla de esta diligencia, ya de esta manera en que uno tiene que andar aprovechando el tiempo y trabajando con todos los escenarios de prueba. Dice, con diligencia, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios, ¿ves? No como el mundo lo hace, ¿cierto? Ocupado aquí en sus afanes, ya ocupado aquí en sus trabajos, en sus hogares, su familia, aquí todo el afán que se come al ser humano. Aquí lo absorbe de tal manera el sistema, ¿ya? Y aquí lo que no logra absorber el trabajo, absorber la familia, lo absorbe la televisión. Y lo que no logra absorber la televisión, lo absorbe Internet. Y así. Entonces la persona no tiene ningún momento, ¿ya? En el cual la persona finalmente se acuesta con todo eso, se acuesta agotado todos los días, ¿ya? No tiene tiempo para estudiar la palabra, ¿verdad? Y menos videos que duran una hora, ¿ya? Aunque no es mucho, pero sabe, se hace eternamente largo cuando se requiere esfuerzo para poder estudiarlo, poder seguir con las escrituras, poder seguir todo este evangelio que ha sido sistemático, ya a través de video tras video. Así que aquí dice versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esta escritura es muy relevante. Primero, dice, aprovechando bien el tiempo, porque sabemos que todo ser humano tiene un tiempo acotado. Tiene ahí una cuota de tiempo solamente y dentro de ese tiempo tiene que hacer la obra, tiene que cumplir con el propósito para el cual nació. ¿Ya? Y así que el tiempo es muy acotado, dice, porque los días son malos. ¿Y desde cuándo los días han sido malos? Bueno, desde la creación misma. Desde el huerto del Edén en adelante, ¿no? Desde el tiempo en que Dios lo deja a Satanás participar ahí en la obra del ser humano, en el proyecto hombre, cuando le da la entrada ahí al paraíso, y entonces Satanás tiene que hacer su obra y tiene entonces que entrar con la mentira. Y tiene que decirle, tiene que distorsionar todo lo que Dios había dicho. Por eso los días malos, desde ahí en adelante, ¿cierto? Los días siempre han sido malos porque la mentira ha gobernado al mundo. La mentira, el ser humano está en un sistema de mentira, por eso los días son malos. Los días son malos y en este final de los tiempos es algo que ha aumentado con mucha más fuerza. Ya aquí es como si Dios hubiese desatado aquí las fuerzas del demonio, aquí las fuerzas del mal, y entonces los ha puesto en libertad en el mundo para que la maldad tenga que recrudecer. Dice, por tanto, no seáis insensatos, aquí no seamos como el resto del mundo, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Aquí esta cuota de conciencia
que es la que hay que hacerla producir y hay que crecer en ella. Hay que crecer en entendimiento, hay que crecer en todas las herramientas que ya hemos mencionado a través de muchos videos y durante muchos estudios. Y la persona tiene entonces que abocarse, abocarse a la producción de frutos, ya, porque el fruto es la santidad de la persona. Y como dice ahí, todo árbol que no da buen fruto aquí es cortado y echado en el fuego. Y como dice también, santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que es muy importante aquí entender que los frutos son algo en lo cual uno tiene que trabajar. ¿Ya? Aquí hay una ley también que dice que el obrero para poder participar de los frutos debe de trabajar primero. Aquí vamos a ir a Hebreos. Aquí a Hebreos. Perdón, había otra escritura antes. Ay, perdón, ¿qué dice? Aquí. Aquí en Colosenses. ¿Ya? Colosenses 1, del 9 al 14. Vamos allá a la palabra de Dios, aquí a la Biblia. Entonces, para ver Colosenses 1. Aquí del 9 al 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, vamos a analizar entonces verso por verso, aquí despacio, porque aquí en estos versículos hay mucho contenido. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hablando del mensaje, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿ya? Llenos, porque eso es lo que debe suceder. Debemos ser llenos del conocimiento. ¿Ya? Aquí hay una ley que Dios explica y dice que seáis ricos, ¿ya? En obras, ricos en obras. Dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad, porque uno tiene que saber y entender bien su palabra. Uno tiene que estar familiarizado con la ley, ¿ya? Tiene que estar familiarizado con las escrituras. ¿Ya? Uno no puede aquí ir conocer una parte de la Biblia solamente, que a veces en las iglesias pasa eso, que ellos utilizan, yo me acuerdo donde yo estaba ahí, utilizaban alrededor de 150 escrituras y eso era todo lo que, con eso se manejaba, con eso se hacían mensaje tras mensaje, se hacían eso y se iban dando vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque no había mayor entendimiento hacia las otras escrituras. Por eso aquí como dice aquí, seáis llenos del conocimiento. Uno tiene que utilizar toda la Biblia. Toda la Biblia. Hay, ya como hemos visto, hay muchas leyes de santidad en el Antiguo Testamento. Y luego están todas las leyes de santidad también aquí en el Nuevo Testamento, que es ahí donde la ley ya fue entregada por nuestro Señor. Por lo tanto, dice, tenéis que uno ser llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice,
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí es en toda sabiduría que la razón tiene que crecer, ¿ya? Y saber cómo manejar la ley, ¿ya? La sabiduría es el manejo que la razón hace de la ley, ¿ya? Y dice, e inteligencia espiritual, porque la persona va desarrollándose en esta plenitud, en este, ¿cierto? En este concepto de la cordura, ¿ya? Y de lo que es la conciencia de la persona. Pero aquí, la palabra inteligencia, aquí no es como la define el diccionario, ¿ya? Aquí es como en la Biblia se define, ¿ya? Porque aquí en el mundo se piensa que es la razón la inteligente, que la persona es inteligente. Aquí y no es así, porque la persona, aquí toda la capacidad que tiene la persona para aprender o para descubrir cosas o para investigar, qué sé yo, para hacer muchas cosas, ¿cierto? Ya me estoy refiriendo a los profesionales, a los médicos, estoy refiriéndome aquí a gente de de un nivel intelectual alto. Todas esas personas, las capacidades que tienen son capacidades que Dios les ha entregado, ¿ya? La persona simplemente tiene la capacidad, ¿ya? Y la utiliza, ¿ya? Pero no quiere decir que eso la hace inteligente, ¿no? Porque la persona tiene que recibir, ¿ya? La persona no piensa por sí sola, sino que va a pensar en base a toda la información que le entregan, ¿ya? Las profesiones, le entregan los estudios, les entregan aquí la sociedad, la educación, la formación, ¿ya? La persona está formado de eso, así que eso es lo que va a expresar. Por eso aquí la palabra inteligencia no tiene que ver con eso, sino que la inteligencia se da en la razón, ¿ya? La razón es la que tiene que desarrollar la inteligencia. Todo lo demás que el hombre hace, piensa y dice está guiado por sus instintos, ¿ya? Pero las capacidades es Dios quien la agrega, ¿ya? Y hay una parábola que habla de eso, ahí en la que Dios le entrega una capacidad a cada uno para diferentes, aquí por eso en la ciudad tenemos personas que ejercen infinitas labores, ya, diferentes, infinitas labores diferentes, ya, en muchas cosas, ¿ya? Y cada uno con su capacidad, ¿cierto?, para poder realizarla. Pero la palabra inteligencia aquí no es, aquí es el desarrollo racional, ¿ya? Aquí la palabra inteligencia es, la definición es el desarrollo racional de la persona y especializada en la ley de Dios, ¿ya? Especializada en la ley de Dios, y esa inteligencia le permite la salvación, ¿ya? Esa inteligencia. Y aquí entonces, como dice, pero también quería aquí hablar un poquito cuando dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Uno tiene que saber qué es lo que Dios ha dicho. Esta es la ley de la fe, ¿ya? El oír lo que Dios ha dicho, ¿ya? Aquí como dice, llenos del conocimiento de su voluntad. Uno tiene que saber qué es lo que Dios quiere de uno, qué es lo que Dios persigue en uno, de qué manera Él trabaja con uno y de qué manera Él interviene en la vida de uno, ¿ya? Sacándole, por supuesto, todos estos mitos, todas estas personas que se fabrican sus propios dioses a imagen y semejanza de sí mismos, ¿ya? Ellos tienen estos dioses místicos, pero aquí Dios nos habla de que uno tiene que conocerlo a Él, tiene que conocerlo a Él en su realidad, lo que Él es, ¿ya? Y lo que Él espera de nosotros. Dice, para que andéis, el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor,
Dice, agradándole en todo. La única manera de agradar a Dios en todo es entendiendo en qué consiste su plan maestro, de qué manera Él hizo la creación, de qué manera se hicieron todas las cosas y por qué las cosas permanecen así como están. ¿Ya? Y para poder comprender la realidad que nos circunda, ¿ya? Y la realidad de la cual aquí a todos nos afecta, ¿verdad? Todos nos vemos afectados por las realidades. Y dice, entonces, digno del Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto. Aquí, ese es el verdadero centro de todo esto. Aquí, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra, pero tiene que ser obra buena, ¿cierto? No se le puede llamar a alguien que tiene buenas intenciones, ¿cierto? Usted no puede presentarse ante Dios y decir, Señor, mira, yo he sido un buen esposo, yo he sido un buen padre, y pensar que esas son obras buenas. No, porque esas obras se hacen por ley. ¿Ya? Esas son las obras de la carne. ¿Ya? No, estas obras buenas, ¿cierto?, se hacen a la luz, ¿cierto?, del mensaje y a la luz del foro interno. ¿Ya? Ahí es donde se trabajan estas obras buenas, que son los frutos, ¿ya? Que son los frutos. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Uno permanentemente debe de estar creciendo. Uno no puede aquí... no puede uno detenerse en este camino. No, uno tiene que lograr la plenitud y para eso uno tiene que nutrirse de su palabra y tiene que estar con estudios permanentes. Tiene que estar trabajando con estudios permanentes. Aquí uno en esto no puede uno dedicarse solamente el fin de semana o dedicarse un tiempo aquí, después dejarlo y después volver, y no, eso no resulta, ¿ya? Eso. O creer que uno va a poder hacer un curso intensivo, ¿cierto? Al final de los tiempos uno va a hacer un curso intensivo y entonces ahí va a recuperar todo el tiempo que perdió. No, tampoco resulta eso porque ya vemos lo que les pasa ahí a las vírgenes insensatas, que no trabajaron ni perseveraron en la palabra. Llegó el tiempo y ya no había tiempo para eso. Ya los cursos intensivos ya no resultaron. Y aquí, el versículo 11, dice, acuérdense que estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, ya del 9 al 14, versículos del 9 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder, ¿ya?, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra fortalecidos aquí habla viene de fortaleza, ¿ya? Y la fortaleza es algo fuerte, resistente, y es algo que, pero para que eso pueda ser fuerte y resistir, uno tiene que tener un respaldo, ¿ya? Uno tiene que tener un respaldo, de lo contrario esas fortalezas caerán, ¿ya? Y uno tiene que estar bien respaldado en esto, tiene que tener argumentos para poder derribar lo que son los conceptos falsos, y uno entonces puede aquí puede entonces ir sacando toda esta distorsión que hay dentro de uno. Así que por eso habla aquí, dice, fortalecidos con todo poder. El poder es la ley, ¿cierto? Es la ley que uno trabaja en su fuero interno. ¿Ya? Ahí es donde la razón se va empoderando, ¿ya? Pero el poder
es la razón la que se empodera, porque es la razón la que tiene que hacer los cambios, ¿ya? Y dice conforme a la potencia de su gloria, conforme al gran propósito, ¿ya? Y conforme al gran propósito que finalmente Dios está construyendo, o sí, digo, se está construyendo una familia, ¿ya? Hijos que nazcan en la familia de Dios. Ya sabemos lo que son las primicias. Y dice, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Dios le entrega al ser humano que todos estos valores, todas estas características con las cuales uno debe de crecer en ello, en esta paciencia, en esta longanimidad, que es ese ánimo largo, ese ánimo, no ese ánimo que aquí a uno ese ánimo que verdad, cualquier cosa lo sacan a uno de su centro, ¿ya? Y lo alteran y lo ponen de mal humor. No, sino que la persona aquí, ese ánimo largo aquí, todo con mucha paciencia aquí y con un ánimo sereno, con un ánimo paciente, con un ánimo manso, aquí puede enfrentar la vida y los problemas que ello conlleva. Dice con gozo, ¿ve? Porque tiene que haber esa alegría interna. Esa alegría interna se produce cuando hay ausencia de conflictos internos. Entonces uno se goza en la palabra de Dios. Dice, dando con gozo, dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar, dice, de la herencia de los santos en luz. Aquí Dios nos hizo aptos, que finalmente la persona crece, ¿ya? Y se hace entonces partícipe de la herencia, ¿ya? Que Dios tiene entonces para sus hijos. Y esta aptitud se logra con trabajo, con perseverancia, con mucha entrega que se necesita entonces para poder dedicarse a esta labor. Aquí en el versículo 13 y el 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Parece que dice la potestad de las tinieblas, parece que estábamos bajo esa fuerza, ¿ya? Ahí bajo las fuerzas del mal, bajo las fuerzas de la distorsión, ya estábamos muertos. Ahí, teníamos una razón muy acotada en su conciencia. Aquí básicamente Dios dice, están muertos, ahí porque no han salido de su condición del mundo. Y en la condición de mentira en la que están es porque están muertos. Por eso dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí ha hecho el traspaso. Y esto se logra mediante el mensaje que nuestro Señor Jesucristo trajo. Y el mensaje, las palabras de vida, ya aquí mediante la fe, mediante todo lo que ya hemos estudiado. Y dice, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados. Aquí tenemos ese rescate, Dios nos rescata, ¿verdad? Y dice, por su sangre, ya hablando del sacrificio de Jesucristo, y dice el perdón de pecados. Y acuérdense que el perdón de pecados no es algo que salve a la persona, ¿ya? No es algo que limpie a la persona. No, el perdón de pecado hace que Dios pueda trabajar con uno, que uno se pueda acercar a Dios y uno pueda trabajar con Él, ¿ya? En los escenarios de prueba, ¿ya? Pero el perdón de pecado, o sea, si Dios nos perdona nuestros pecados, ¿sabe? Aún no hemos ganado nada, ¿ya? No hemos ganado
nada con eso. Así que ahí entonces el libro de Colosenses enseñándonos lo necesario que es esta producción de frutos, ya, y el significado que tiene aquí, como dice, en diferentes circunstancias. Acuérdense que estamos mirando estas escrituras que hablan de los frutos para poder tener conceptos amplios sobre el tema. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en Hebreos 12:11, ¿ya? Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Claro, cuando estamos frente a los escenarios, y los escenarios no son, ¿cierto? Nos son adversos, ¿ya? Obvio que despierta en nosotros a veces mucha rabia, mucho enojo, a veces, ¿cierto? Despiertan muchas emociones dentro de uno. ¿Ya? Hay muchas cosas que se reactivan cuando uno se agarra con el escenario. ¿Verdad? Aquí por eso dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? Porque uno se siente que la verdad es que le va tan mal que uno piensa que Dios lo está castigando a uno, ¿ya? Que Dios lo está castigando. Pero si a uno le va bien, entonces quiere decir que Dios lo está bendiciendo. Y esa es una posición errada del ser humano. Nosotros como cristianos nunca podemos pensar eso, de que si nos va bien es porque Dios nos está bendiciendo. No, porque aquí eso es totalmente una mirada existencial, ¿ya? No podemos pensar que si estamos disfrutando de buena salud y estamos disfrutando de un buen pasar, ¿verdad? Y no hay problema, no hay nada, es porque quiere decir que nos está yendo bien, o porque empezamos a creer que estamos haciendo las cosas bien. No, todos esos son conceptos y planteamientos errados, ¿ya? Es un error pensar así, es un error creer que las cosas son así. No, nosotros no podemos usar los calificativos de bueno o de malo, sino que aquí, sea cual sea la condición, por eso Dios le enseña a uno la ley del protocolo, ¿verdad? Aquel pronto para oír, ya tardo para hablar, tardo para irarse, ¿ya? Aquí no importa la circunstancia. Aquí uno tiene que tener ese ánimo protocolizado, ¿ya? Para que uno entonces pueda saber y entender los escenarios, porque si el escenario viene y lo reactiva uno y sabe que la emoción lo invade la rabia, lo invade la cólera, la ira y todo, y entonces no entendió nada, ¿sabe? Del escenario. El escenario pasó por arriba de uno y ni siquiera nos dimos cuenta. Y después, ¿cuánto nos cuesta bajar la intensidad del enojo? ¿Cierto? La rabia, la ira, ¿cuánto cuesta que todo vuelva a ser normal? A veces tenemos que pasar semanas, a veces, y a veces meses, ¿ya? Para volver entonces a un estado normal. Por eso uno no debe de ser antojadizo en esto y apresurado, sino que debe ser aquí, como dice aquí, mire, es toda esta disciplina que Dios reactiva dentro de uno, parece ser más causa de tristeza, ¿ya? Dice: pero después da fruto apacible de justicia. Por eso uno tiene que aprender a enfrentar los escenarios de prueba, porque los escenarios son eso, una puesta en escena solamente, ¿ya? Que van a actuar para nosotros.
Aquí es igual que una película, ¿ya? Cuando usted ve una película, usted está viendo, ¿cierto? Y la película le provoca a usted muchas emociones, ¿cierto? Que uno finalmente termina odiando a los malos, termina glorificando a los buenos. Aquí escenas muy emotivas y todo. Pero si usted piensa, ¿cierto? Usted dice, bueno, esa película, todas las escenas son de mentira, ¿verdad? Aquí solamente actuaron para que yo me emocionara con todo eso, ¿cierto? Para que yo viviera esa emoción a fondo, ¿ya? Y entonces pero usted sabe que eso es mentira, ¿ya? Sabe, la vida real es exactamente igual. Aquí, cuando usted está frente a un escenario, ¿cierto? Hay una puesta en escena y entonces usted sabe que es mentira, porque está siendo manejado por la mentira, ¿eh? Por seres humanos que están muertos, ¿ya? Por seres humanos que están ahí, porque esa es la realidad que nos hablan las escrituras, ¿eh? Entonces, pero esos escenarios están diseñados para que nosotros podamos perfeccionarnos y trabajar, y la razón puede trabajar entonces con su ley para hacer una nueva formación, ¿eh? Por eso dice aquí, pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, ¿eh? A los que en ella han sido ejercitados. ¿Y dónde hacíamos el ejercicio? En los escenarios de prueba, ¿eh? En los escenarios ahí donde hemos probado aquí con muchos ejercicios. Aquí igual cuando en, en los alumnos, ¿cierto? En clase, aquí para aprender las matemáticas, aquí el profesor los hace hacer muchos ejercicios para que puedan entonces entender, ¿ya? Finalmente las operaciones de los números. Y, y entonces aquí nos ejercita, ¿ya? Nos ejercita con los escenarios para poder entonces finalmente tener dominio, ¿ya? Y saber cómo actuar frente a cada uno de ellos. Aquí vamos a ir a segunda de Pedro, versículo 1, versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hablando del mensaje, ¿ya? Y hablando de todo el trabajo, de toda la producción que hemos hecho, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Antes de explicar esta escritura, quería un poquito detenerme en la otra escritura de Hebreos 12:11, donde dice, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Ves? Porque finalmente eso es lo que se persigue. Una vez que la persona es reactivada en su fuero interno, es reactivada, ¿cierto? Y tiene que hacer la reconciliación. Y esa reconciliación, entonces, la persona se va volviendo cada vez, porque va sacando toda la distorsión de adentro y va quedando solamente la verdad de Dios. Entonces eso, por supuesto, habla cuando dice fruto apacible de justicia. Aquí, el fruto apacible de justicia es la carencia de conflictos internos. Porque dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, porque debe ser abundante, uno debe de llenarse de la palabra de Dios, y por eso uno debe tener pleno dominio y plenos conocimientos de la palabra. Y dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya uno no va a estar ocioso, uno ya no va a andar vagando en su mente en cosas vanidosas, en cosas que no sirven.
ya para el crecimiento o andar perdiendo el tiempo, ¿ya? En cosas que son vanas, en cosas que no aprovechan. Y, y dice, ni sin fruto, ¿ve? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Se necesita conocer toda la ley para poder entonces producir estos frutos. Dice aquí en segunda de Juan, ¿ya? Aquí segunda de Juan 1, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Nuevamente, aquí mírense a sí mismos, háganse el seguimiento a sí mismos. Por eso dice, aquí uno tiene que estar pendiente, ¿ya? Tal como lo mencionaba por ahí, uno está como uno en la UTI, aquí en la unidad de tratamiento intensivo, aquí en esa sala de espera, perdón, en esa sala de cuidado, ya que hay en los hospitales, en donde uno está ahí bajo observación, ¿ya? Y está seguramente lleno de máquinas y todo, ¿ya? En donde hay una observancia permanente, ¿ya? De cómo va funcionando la persona, y uno tiene que mirarse, así también uno tiene que observarse a sí mismo, ¿ve? Cómo uno también está enfermo por la distorsión del mundo, ¿ve? Y uno tiene que ahí, por eso dice, mirad por vosotros mismos. Aquí observarse a sí mismo, ya dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No anda haciendo uno locura o ande uno haciendo cosas que no aprovechan, o perdiendo el tiempo, y más retrocediendo que avanzando, y perdiendo el tiempo, sobre todo el valioso tiempo que tenemos. Y dice aquí, dice, sino que recibáis el galardón completo. Aquí finalmente seáis llenos de la plenitud. Aquí la misma plenitud de la que habla nuestro Señor Jesucristo, hablando de la plenitud de la conciencia, en la cual uno tiene que ir creciendo. Aquí, vamos a ir aquí, ya estamos cerca de la hora, pero aún nos quedan algunas escrituras. Aquí vamos a ir aquí vamos a ver un poquito, sí, ya ahí. Aquí en Filipenses 1, versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia. Llenos. Aquí plenos, plenos. Se ha hecho un trabajo exhaustivo. Aquí no es un trabajo aquí intenso, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Aquí un trabajo intenso, y está la persona llena entonces de estos frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por medio de Jesucristo, que es por medio del mensaje del que venimos anunciando, ¿ya? Dice para gloria y alabanza de Dios, porque finalmente ese es el plan, es la maravilla, ¿cierto?, que Dios tiene para el proyecto hombre, ¿ya? Para todos quienes trabajan en su ley. Aquí en segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6, y aquí dice, el labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí no piense uno que uno se las va a llevar fácil, ¿verdad? Uno no puede estar diciendo, oye, mira, esta persona trabajó poco,
¿cierto? Y mira, y logró algo que yo tuve que trabajar años en esto. No, eso no es así. Aquí hay una parábola, sí, hay una parábola en donde Jesucristo explica, ¿cierto? Aquí el jornalero que llegó en la mañana a trabajar y otro que llegó en la tarde. Y ganaron lo mismo, ¿ya? Y la verdad es que esos son parámetros que Dios mide, ¿ya? Esos son... eso es cuando la persona, es cuando por voluntad de Dios, ¿ya? No por el esfuerzo de la persona, ¿ya? No por el esfuerzo de la persona, sino por la misericordia de Dios solamente, ¿ya? No que se le entrega lo mismo, no porque trabajó menos, pero sí recibe de la misericordia de Dios también. Eso tiene que ver básicamente con los justos, ya no tiene que ver con las primicias, pero los justos, ¿cierto? Que son la gran mayoría aquí, eso es algo que Dios no lo explica. ¿Ya? Él da la parábola, pero no la explica realmente, ¿ya? Sino que aquí él dice, es como Él quiere y es como Él distribuye, ¿ya? Y nadie le puede decir, Señor, lo hiciste mal o lo hiciste bien. Y, es tu obra, ¿ya? Es tu obra y tú harás lo que bien te parezca. Es lo que uno debe decir a su creador. Por eso aquí entonces el labrador, para participar de los frutos, hablando de los frutos que hemos venido hablando, ¿cierto? Debe trabajar primero. Aquí nadie se puede llevar pelado aquí los frutos, ¿verdad? Aquí nadie puede decir, bueno, hoy día voy a trabajar en el fruto de la gentileza y entonces mañana ya voy a ser una persona diferente. No, no, las buenas intenciones aquí no tienen ningún valor. Y aquí una última escritura, ¿ya? Que está en Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Ya? La sabiduría de lo alto, acuérdense, hablando del mensaje que trajo nuestro Señor Jesús, es primeramente, como dice, primeramente pura, porque viene, ¿cierto?, sin distorsión, viene sin la distorsión. Y dice, después es pacífica, porque eso es lo que produce, ¿verdad? Aquí viene el aspecto confianza, ya lo hemos visto en la ley de la fe, ya viene la seguridad, dice, es pacífica, es amable, ¿ve? Porque al principio uno va a tener que usar los protocolos establecidos por Dios, pero después ya eso formará parte de uno. Dice, es benigna, ¿ve? Nuevamente la calidad de bueno, y eso se logra con la reconciliación, porque hay que sacar entonces esa distorsión. Dice, llena de misericordia. Llena de misericordia es la actitud de amor con la cual uno trabaja todo el camino de Dios. Y de buenos frutos, ¿ve? Y de buenos frutos. ¿Ya? Aquí ve, produce la persona finalmente los frutos deseados, que son la vida en el corazón de la persona. Dice, sin incertidumbre, ¿ve? Con esa confianza, con esa seguridad, con esa certeza que le da el trabajo, ¿ya? Y el esfuerzo de haber logrado los objetivos finales. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. En el fondo ya uno no tiene que fingir, ya uno no tiene que estar fingiendo con su conducta lo que no es.
Ya aquí no, ya uno pasa a ser un cristiano genuino, un cristiano que lo que usted ve es eso, lo que es la persona, y no hay más. Así que dice aquí también, y dice, y el fruto de justicia, ¿ya? El fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que aquí un bonito final, aquí, porque eso es lo que se logra finalmente, se siembra en paz, aquí con esos protocolos de vuestra gentileza sea conocida de todo, como dice aquí, hay que sembrar esa paz, ¿cierto?, para aquellos que hacen la paz. Aquí Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tal como Él lo había logrado, ya al final de su carrera, también nosotros lograremos esa paz, ya, que nos legó nuestro Señor Jesucristo. Así que con todo eso, nos vemos en el próximo video.